Se trata de la segunda experiencia que vive el país en materia de consulta prelegislativa, tras aquella que desembocó en la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos. Este proceso ha abarcado diálogos en 22 provincias del país. ¿Cuáles son los elementos sobre los cuales la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional valorará la incorporación o no de los insumos recogidos en el proceso? ¿Qué pasa con la participación de sectores como la CONAIE? Este es el tema de nuestra siguiente entrevista. Miguel Carvajal, máster en Ciencias Políticas y Gestión del Desarrollo, exministro coordinador de Seguridad, exministro de Defensa, asambleísta nacional por Alianza País, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional. Doctor Carvajal, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo ha pasado? Bueno, planteábamos en la presentación justamente cómo se va a valorar aquellos insumos que ustedes están recogiendo hasta el momento en 22 provincias del país. Este viernes Pichincha será el número 23, con lo cual se habrá completado el cronograma. ¿Cómo van a valorar eso? Y lo otro, siempre es interesante saber qué pasa con algunas organizaciones como la CONAIE, y menciono a la CONAIE por tal vez su trascendencia histórica, su capacidad de movilización, etcétera, que no ha participado, al menos no en esta segunda fase, pero todavía hay una tercera etapa que es el diálogo nacional. Con estos dos elementos quiero comenzar este diálogo, por favor. A ver, vamos por lo primero. Nosotros estamos cumpliendo el artículo 57 de la Constitución, que obliga a que toda norma legislativa que tuviera relación con derechos colectivos, que pudiera afectarlos positivo o negativamente, debe ser consultado. ¿A quiénes? A pueblos indígenas, afrodescendientes y montubios, que se inscriben y participan de manera voluntaria. Es decir, aquellos que no quieren participar, no participan, pero esa es una invitación a todos, ¿no? ¿Sobre qué temas? Sobre los temas de derechos colectivos que está en el proyecto de ley. Hemos identificado 3 temas. Aquello que tiene que ver con la titulación de tierras comunitarias y territorios de pueblos ancestrales. Debo decirle que en general hay acuerdos, pero no hay consenso, aunque uno pensaba que podría haber consenso. Segundo, ¿qué hay relación entre estos dos términos, ¿no? Que un acuerdo necesariamente significa porque además se consenso. nos ha dicho que es lo mismo que está en la Constitución y en la ley. Lo que nosotros ponemos es una obligación del Estado para la titulación del perímetro externos y también dentro de los territorios. Segundo, hemos sometido a consulta una propuesta que es novedosa, que aquellas familias que tienen propiedad colectiva, que son miembros de comunidades indígenas, por ejemplo, tienen una propiedad colectiva, o pensemos en una comunidad del norte de Esmeraldas, afrodescendiente, no pueden ahora hacer un crédito para vivienda ni para producción, porque no tienen título individual. Y no se puede hipotecar la tierra comunitaria. Estamos planteando que se pueda obtener un crédito para vivienda, para producción, con la sola certificación de que esa familia es miembro de la comunidad. Uno pensaría que todo el mundo está de acuerdo. La mayoría está de acuerdo, 80, 90%, pero no hay consenso. Y el tercer tema que se consulta tiene relación con la creación de un mecanismo de participación ciudadana. En este momento, al lado de la Autoridad de Tierras, no hay ningún organismo de participación ciudadana. Nosotros proponemos crear un mecanismo que permita hacer seguimiento y veeduría de las políticas de tierras, ¿no? También hay amplios acuerdos, tampoco hay consenso. Y también formalizar algo que se viene realizando ya en los hechos, que es que cuando hay disputas de tierras entre comunas o entre pueblos y nacionalidades, se puede resolver primero entre ellos a través de sus organizaciones antes de ir a la justicia ordinaria. Entonces, sobre estos 3 temas hay, yo diría, amplios acuerdos, no hay consenso. La norma nos dice que cuando hay consenso se incorpora en la ley. ¿Sí? Cuando hay desacuerdo se sigue discutiendo, y ha sido muy importante la discusión en los temas que he mencionado en las audiencias provinciales de la consulta prelegislativa. Pero aparte de la consulta prelegislativa, con los sectores que deben participar, que son portadores de derechos colectivos indígenas, afrodescendientes y montubios, hemos tenido una participación muy amplia sobre esos temas y sobre otros temas de la ley y sobre otros temas relacionados con el mundo rural que no tienen relación con nuestra ley, pero sí, por ejemplo, con el COTAD. Y para nosotros ha sido muy importante esta asamblea, estas reuniones. Mañana concluimos en Pichincha, ¿sí? Pero nos ha permitido tener todas estas audiencias y reuniones, precisiones en el texto de ley, correcciones al texto de ley, ¿sí? Criterios para mejorar la gestión, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Ambiente.
les vamos a invitar a una comparecencia al ministro de Agricultura y a la ministra del Ambiente, ¿sí? Para tratar temas que han surgido en las audiencias y en los talleres y en las asambleas. Se nos ha sugerido, por ejemplo, modificaciones al Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización, al COTAD, en temas que tienen que ver con la propiedad de la tierra rural y que tiene toda la razón las personas Esto querría decir que no se va a circunscribir a la hora del segundo debate, no necesariamente se va a circunscribir solamente a la creación de la nueva ley, sino a reformas, posibles reformas a otros cuerpos normativos. Nosotros nos hemos comprometido y hemos manifestado, inclusive en las audiencias, si ustedes nos acompañan mañana, lo van a ver, que aparte de la exposición también mostramos algunas de las sugerencias con las que estamos de acuerdo y que les vamos a incorporar. Entre ellas, por ejemplo, nos parece importante modificaciones al propio COTAD. En dos temas, rapidito, ¿no? Si me permiten. Un tema que tiene relación a que cuando la tierra rural pasa a ser urbana o se fracciona, se debe dejar entre el 15 y el 25% de la propiedad para el municipio. ¿Para qué? Para áreas verdes. Eso tiene sentido cuando se urbaniza. Yo tengo 10 hectáreas, que era rural, paso a ser urbano, se hace un barrio, debo dejar entre el 15 y el 25% para que exista una cancha de fútbol, de vóley, de básquet, caminerías, juegos infantiles, cuando se urbaniza. Pero la norma dice cuando se urbaniza o fracciona. Cuando se urbaniza tiene sentido, pero si yo esas mismas 10 hectáreas que están en producción agrícola, que están en zonas verdes, porque le vendo a usted, ¿no es cierto?, la mitad, tengo que dejar entre el 15 y el 25% del municipio. Eso no es el espíritu de la norma del COTAD, pero está creando confusión. Nos hemos comprometido a que solo se aplique esta norma en caso de urbanización o lotización, no en caso de fraccionamiento de tierras rurales. Y eso ha sido muy bien visto por la comunidad con la que hemos consultado. Déjeme decirle que, aparte de las 22 audiencias provinciales, solo en Zamora no hemos podido realizar, porque no estuvieron las organizaciones inscritas, presentes. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Pero aparte de estas audiencias provinciales, hemos tenido cerca de 70 reuniones, talleres, asambleas con distintos actores sociales, y eso ha permitido tener una norma o una propuesta de norma bastante precisa y ajustada. En el caso de las audiencias provinciales, ya llevamos más de 6.000 personas que están participando en las audiencias provinciales. Entonces, esto ha sido muy importante, muy amplio, con amplios debates, discusiones. Y aquí voy a la segunda parte. Yo lamento y siempre he lamentado que organizaciones importantes, muy representativas como la CONAIE decidan no participar. Pero es voluntario participar o no. Nos han dicho que es porque no es vinculante la consulta. Bueno, tiene que modificarse la norma y la resolución de la Corte Constitucional. Y la propia Constitución porque incluso. Lo que se dice es, ¿no es cierto?, que cuando hay acuerdos y consensos se incorpora en el texto. En el caso de la ley de agua, que dicen que no ha servido para nada la consulta, de 18 temas, 13 fueron consensuados y los 13 fueron incorporados a la ley. Entonces, no es que no sirve, sí sirve. Pero cuando hay disensos, cuando una cosa piensa un dirigente de una organización, por más importante que sea, y otro dirigente de otra organización, y pueblos afros, y pueblos... Bueno, si hay disensos, hay que seguir debatiendo. Pero, y alguien tiene que tomar la decisión. Y se toma en la asamblea. Lo que no puede ser es que yo, porque soy dirigente, a pesar que haya diferencias, tengo que opinar e imponer mi opinión al resto. Eso ya no es consenso. Entonces yo creo que este ha sido un proceso positivo, importante, pero han participado muchísimas organizaciones indígenas, algunas de ellas inclusive parte de la CONAIE, muchísimos pueblos y nacionalidades, algunos de ellos inclusive parte de la CONAIE. Y eso yo creo que es importante y creo que hubiera sido muy relevante, muy importante, y vamos a procurar recoger también los criterios de algunos dirigentes de organizaciones tan relevantes para el país, aunque tengamos unas diferencias, puntos de vista distintos, pero y nosotros estimamos a todas las organizaciones y creo que respetamos a todas las organizaciones. Brevemente, asambleísta, para concluir, conocer cómo está la organización ya para mañana, para esta última audiencia correspondiente a la provincia de Pichincha. ¿Cuántas organizaciones participarán? ¿De qué sectores? Mire, no tengo el dato aproximadamente, pero creo que se inscribieron como unas 15 organizaciones entre primero y segundo grado. Pero esto siempre ha estado abierto a que participen diversas organizaciones, comunidades. Nosotros no hacemos esto, no son actos masivos, son actos donde participan sobre todo dirigentes, ¿sí? Interesados y dirigentes. Y veamos mañana, el promedio hemos tenido reuniones con 200, 300 personas, en algunos casos, por ejemplo, en Tungurahua fueron 600, ahora en Chimborazo rebasó las 1.300 personas, ¿no? Entonces siempre... es diferenciado, ¿no es cierto? Ya lo veremos lo importante
no es solamente el número, lo importante es que exista la diversidad suficiente que nos permita conocer particularidades, detalles en el país, problemas que han surgido y que nosotros con todas las discusiones que hemos tenido no lo habíamos detectado. Entonces yo creo que eso es lo importante para tener una norma que fomente la producción, que fomente la productividad, que respete las formas de propiedad, que eso es la norma, ¿sí? Que desestimule la especulación de la tierra, que cree mecanismos para la redistribución de la tierra, organizaciones de campesinos pobres que no tienen tierra o tienen tierra de muy mala calidad, que mejore el sistema administrativo de información y de legalización de tierras con procesos de descentralización. Yo creo que este ha sido el mensaje porque es la esencia, el núcleo del proyecto de ley, y con eso que creo que hay amplios acuerdos nacionales. Muy claro, asambleísta Carvajal, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. El asambleísta Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la legislatura, dándonos detalles del avance de estas etapas de audiencias provinciales en el marco de la consulta prelegislativa del proyecto de ley de tierras rurales y territorios ancestrales, y la expectativa por esta última audiencia que se realizará el día de mañana aquí en la sede legislativa correspondiente a la provincia de Pichincha.